Muy buenas noches. Soy el predicador misionero Dr. José Patricio Aburto Espinosa y hoy desde América del Norte quiero enviar un fraterno y cariñoso y muy amoroso saludo a todos los hermanos y hermanas de todo el mundo y sobre todo a quienes no conocen todavía el Evangelio de Jesucristo, porque justamente vamos a hablar ahora del nacimiento de Jesucristo, de la Navidad, el nacimiento de Mesías, el Mesías Salvador Jesucristo. Y todo en base a la Biblia, la palabra de Dios, que es la única que vale, ¿no? Mi palabra no vale nada, la Biblia vale todo. Entonces, en la Biblia se establece justamente dos decretos condenatorios. Decretos condenatorios con los cuales no se puede negociar con Dios, con los cuales no se puede hacer o dejar de hacer cualquier cosa con Dios para negociar y evitar que se produzcan. El uno es la paga del pecado es muerte, que está establecida en Romanos 6:23. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y el segundo decreto condenatorio está en Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Ok? Entonces, todos, obviamente, hemos pecado, como dice en Romanos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos el espíritu muerto, somos de una naturaleza adánica, ¿no? Tenemos el pecado, y por ese pecado, pues, los decretos condenatorios se van a aplicar en todo el mundo. Porque como dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y también en Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay en el hombre un ser humano bueno que nunca peque. Nadie no puede pecar. No puede dejar de pecar. Nadie, absolutamente nadie. Todos pecamos. Entonces, si todos tenemos el espíritu muerto, ¿cómo podemos renacer? ¿Cómo podemos renacer? ¿Y qué es el renacimiento? No es sino aquello que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos. Era un fariseo. Esos que se sabían el Pentateuco de memoria. De memoria. Para ser fariseo había que saberse el Pentateuco de memoria. Él le fue a preguntar a Jesucristo de noche. De noche seguramente de la vergüenza debe haber sido, ¿no? De que él iba a preguntar algo. Un doctor en la ley. A un hombre humilde, aparentemente, al Hijo de Dios. Le dijo Jesucristo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No? Y él pensaba todavía en la carne, ¿no? Bueno, ¿y cómo puede un hombre como yo, que sé 60, 70, 80 años, cuánto tendría, volver a nacer, volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesucristo le volvió a decir: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Agua, la palabra de Dios. Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo. Justamente en 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Se renace a través de la palabra de Dios. La única forma, a través de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, simplemente al comienzo, cuando Dios vio que todo el mundo iba obviamente al infierno, Él envió una ley de expiación. Esa ley de expiación está en Levítico 17:11. Lo que quiere Dios es, como dice, la paga del pecado es muerte, y el alma que pecara morirá. Alguien tiene que morir por el pecado. Alguien tiene que ser sacrificado por el pecado. Entonces,
Dice en Levítico 17:11, en esta ley de expiación que Dios le dio al pueblo judío, porque la vida de la carne en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Él les dio para dar expiación por vuestras almas, para que esas almas no vayan al infierno. Había que matar un animal inocente. Él mismo, asimismo, como Dios mató un animal inocente para cubrir los pecados de Adán y Eva y vestirles con túnicas de pieles, ¿sí? Porque ellos, después del pecado, se sintieron desnudos y se hicieron ellos mismos un delantal de hojas de higuera, que no sirvió para nada. Eso es religión. Querer hacer uno mismo, taparse uno mismo con las obras humanas, su pecado. Ir a la iglesia, dar el diezmo, dar la ofrenda, ¿no? Estar sirviendo a la iglesia, hacer caridad, gritar, llorar, desmayarse, ¿no? Etcétera. Obra humana, que para Dios eso no sirve para nada. Entonces, cuando Adán y Eva cubrieron su desnudez, su pecado, ellos mismos, por sí mismos, con un delantal de hojas de higueras, eso no sirvió para nada. Dios tuvo que matar a un animal inocente, vertiendo su sangre para cubrir el pecado de ellos con túnicas de pieles, y después obviamente les mandó sacando del huerto del Edén. Ese es el primer evangelio que hay en la Biblia. El primer evangelio es ese. ¿Ok? Entonces, dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión delante de Dios. Delante del hombre sí, pues yo sí soy buena gente, si hago caridad, si me porto bien, si no tomo, si no bebo, bueno, soy buena gente, y yo, según nosotros, yo me voy a ir al cielo. Pero delante de Dios, un solo pecado y me voy al infierno. ¿Y cuánto tenemos un pecado en el mundo nosotros? Un pecado en esta vida. Tenemos miles de pecados. ¿Ok? Grandes, chiquitos, pequeños, para Dios pecado es pecado, punto. Entonces, esa es la ley de expiación que les dio a los judíos. Bien, había que llevar entonces un corderito de un año perfecto, sin defecto, que no tenga solo una oreja, que la pata esté coja, que no tenga rabo, etc. O sea, sin defecto. Y el pecado de la persona era pasado a ese animalito, y después ese animalito era degollado. La paga del pecado es muerte. Entonces ahí sí Dios estaba ya satisfecho y le perdonaba al hombre su pecado, ¿sí? En el Antiguo Testamento, derramamiento de sangre. Pero esta manera no era perfecta. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si yo sacrifico un animal ahora de todos mis pecados del año pasado, ¿no? Y mañana sigo pecando, y antes de sacrificar el siguiente animal me muero, la paga del pecado es muerte. Como no hubo quien murió por mí, tengo que yo irme al infierno, ¿no es cierto? Entonces esa manera no era perfecta. Y justamente eso lo dice Hebreos 10:4 al 5. Dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios ya tenía preparado un cuerpo, el de su propio Hijo, el de su Hijo unigénito, el de su amado Hijo Jesucristo, el Mesías prometido. ¿Ok? Él era el que iba a reemplazar a esos corderos y machos cabríos y becerros que se mataban antes. ¿Por qué? Porque cuando le vio Juan el Bautista, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29.
El pecado del mundo. ¿Cuál pecado del mundo? Todo el pecado del mundo. El pasado, el presente y el futuro, desde Adán hasta el último hombre. ¿Ok? Ese fue el cordero que Dios nos dio en vez del cordero anterior. Este es un cordero inmortal para siempre. Y justamente el nacimiento de Jesús estuvo ya profetizado 700 años antes de la venida del Señor. Y más de 400 veces en la Biblia. Aquí, en el Antiguo Testamento. Y la segunda venida está profetizada más de 1000 veces. Y todo lo que dice Dios se ha cumplido. Se cumple y se cumplirá. Isaías 7:14. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro es un príncipe. Es el hijo del rey. Es Dios. ¿Qué nombres tiene él aquí? Admirable. ¿Quién más admirable que él? Consejero. Es el que nos aconseja porque tiene sabiduría infinita. Dios fuerte, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Todo lo sabe. Está en todas partes. No hay para él tiempo ni espacio. Puede estar en el pasado, presente y en el futuro. Él ve todo. Desde la creación del mundo hasta el fin del mundo. Ya sabemos cómo el mundo va a terminar. Entonces, a través de la Biblia, su palabra de Dios, ¿no? Padre eterno, para siempre. Él va a ser nuestro Padre. Príncipe de paz. Él vino a traernos paz. Él vino a traernos paz. Y encontrarás la paz, la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo os traigo la paz, no la que el mundo os da, la que yo les doy. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es la que nos da Jesucristo. Y también dice en Isaías 7:14, porque el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Cuándo una virgen ha dado a luz? Jamás. Y aquí se cumplió la profecía. Nunca, impensable. Cuando María escuchó de Gabriel, del ángel Gabriel, que le decía que era la muy favorecida, dijo, pero ¿cómo si no conozco varón? Se lo dijo, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá y se posará sobre ti. Todo está establecido eso en Lucas capítulo 1. Entonces, imposible pues que una virgen conciba, y peor de a luz un hijo. Pero ¿qué dice justamente en Lucas 1:37? Porque nada hay imposible para Dios, y nada es nada. Para Él no hay nada imposible. Por eso cuando ustedes están en algún grave problema, acudan a Dios, porque para Él nada hay imposible. Para nosotros sí, para Él no. Para Él no. Entonces, Él nos prepara el cuerpo de Jesucristo. ¿Sí? Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino acá a salvar de los pecados del pueblo, a cumplir la profecía. Las profecías, las muchas profecías que se dieron acerca del nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Por quien nosotros somos salvos, ¿no? Él es el único en quien podemos ser salvos nosotros. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice, nadie viene al Padre sino también por mi mamá, por San Francisco, por San José, por San Jacinto, por San Juan, etc. No.
Dice, yo soy el camino, no dice yo soy un camino. Yo soy el camino, el único. La verdad, la única verdad. Y la vida eterna. Yo he venido a daros vida y vida en abundancia, la vida eterna. ¿Ok? Entonces, Él vino a eso. Es muy importante el nacimiento de Jesús, obviamente, pero más importante es su muerte vicaria, su muerte sustitutiva en la cruz, en vez de que mi alma muera. Él tomó mi lugar en la cruz, y por eso yo puedo entrar al cielo. Porque si Él ya pagó mis pecados, yo no tengo por qué volver a pagar. Nadie paga dos veces su pecado o dos veces su deuda. Entonces tenemos que estar seguros de que nuestra salvación es concreta, veraz, verdadera y eterna en los brazos de Jesús. Una linda Navidad y un feliz año 2023. En Cristo Jesús.